Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 11 de abril del año 2022. Voy saludando a los que nos acompañan. No puedo creer lo que estoy viendo, no sé cómo hago este primer saludo. Miguel Brechner, buen día. Buen día, ¿cómo están? Tratando de buscar un lugar sin ruido. Porque miro la pantalla y lo que veo es la remera, la camiseta de Miguel con el teléfono que no sé dónde lo lleva, a la altura de la cintura, en la parte de arriba de su pantalla. Ahí sí veo el rostro con los auriculares. ¿Dónde está, Miguel? ¿Qué es eso? Estoy de vacaciones en Miami. Vi una fiesta familiar, así que me tuve que escapar a un lugar que estaba en un lugar muy silencioso, pero ahora empezó el ruido, como no para el regatón en todo lado, y hasta ahora de la mañana ya empezó. Ahora estoy en un lugar más tranquilo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y ahora te veo quieto. Se sentó, Miguel se sentó allí en un jardín, hay palmeras. Está como nublado ahí también, ¿no? Sí. Bueno. Pero con calor. De esta manera ha quedado presentado Miguel Brechner en movimiento. Sigo con los saludos. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo andan? ¿Tú también estás de vacaciones? ¿A dónde? Estoy en Punta del Diablo. En este momento en una guardilla, en una cabaña en Punta del Diablo. ¿Cómo está allí el tiempo? Horrible. Sigo. Horrible. Pablo Carrasco, ¿dónde estás? Buen día, yo haciendo gala de mi oligarquía y latifundismo. Estoy en la estancia como tienen que estar todos ellos. Y bueno, trataré de que el capataz nos pase la tropilla, la manada de rosillos y un lote de 2.500 vacas para animar el paisaje. ¿Dónde es eso? Nico Pérez, ruta 7, kilómetro 215. Bueno, ¿y el tiempo allí? Sí, acá no se define, parece que va a empezar a llover, pero por ahora pura magia y nos va a dar una lluvecita. Y el último saludo es para Patricia González, buen día. ¿Dónde estás? ¿Tú en Montevideo por lo menos o no? Tampoco. En Montevideo, en Jacinto Vera, acá. Bueno. De vacaciones en Jacinto Vera también. Bueno, flor de recorrida hicimos entonces. Gracias a los cuatro por participar desde cada uno de esos lugares. Vamos al primer tema de nuestra agenda. A partir del sábado 30 de abril, la llamada Cárcel del Pueblo, utilizada a comienzos de la década de 1970 por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, quedará abierta a visitas mensuales para el público en general. La resolución fue anunciada el lunes de la semana pasada por el ministro de Defensa, Javier García, cuando asistió a una comisión del Senado. Según explicó, la decisión comenzó a ser analizada por el gobierno en noviembre del año pasado, cuando su cartera autorizó la entrada al lugar de familiares de Ulises Pereira Reverbel y Carlos Frick Davis, que estuvieron secuestrados por los Tupamaros en esa casa de la zona del Parque Rodó. De acuerdo a lo que señaló el ministro, aquel pedido fue realizado por la organización Toda la Verdad, que reúne a familiares víctimas de la sedición. García sostuvo que así como hay ciudadanos interesados en visitar el batallón de Infantería 13, donde se torturaba a presos políticos durante la dictadura, también hay personas interesadas en conocer la Cárcel del Pueblo, un centro de reclusión clandestino y de violación a los derechos humanos, dijo, que hasta ahora nunca se había dado a conocer. Que es parte de una historia muy trágica y triste en Uruguay, pero es parte de nuestra historia. La historia hay que conocerla sin recortes y sin parcialidades. Varios de ustedes querían comentar esta noticia. ¿Quién empieza? Levante la mano. El primero. Pablo. No, a mí este tema me interesaba particularmente, porque creo que es una noticia que hace a las posibilidades que tenemos de empezar a cerrar la grieta, ¿verdad? Y arranco por decir que primero me parece que no se debería hablar más de Cárcel del Pueblo, ese es un acto de soberbia. Yo estaba en ese pueblo, era un licial, así que yo pertenecía al mismo pueblo y para mí esto es repugnante. Así que yo creo que alegar la representación del pueblo para esta cárcel, no, esta es la cárcel de los Tupamaros, no es, vamos a decir las cosas exactamente como son, no es la cárcel del pueblo. Primero. Segundo, así era la grieta
para los que están preocupados por la actual, así era la grieta antes. Allí había una justicia sumaria que decía que tenía que tener, determinadas personas deberían estar presos y allí se ponían presos, digamos, para seguir siendo lo más fiel a los hechos que se pueda, ¿no? Antes de eso nos degollábamos en las cuchillas, así que la grieta en todo caso se va achicando y nos agrandando. Lástima que se demoró tanto, ¿no? 50 años, 50 años con esto, yo creo que oculto, y que nos hubiera hecho mucho bien a los que no vivieron esa época y vivieron de los cuentos que los señores mayores como Miguel y yo le pudimos hacer, ¿verdad? Cada uno en su versión. Y lo que yo lamento, porque esto sería redondo, si quienes tuvieron que ver con eso en este momento hubieran reaccionado de otra manera. Porque no condenar esto o terminar la frase, esto estaría mal, pero es justificarlo. Y a mí me viene a la cabeza una película que ni me acuerdo ni cómo se llama, ni quién eran los actores, pero sí me acuerdo que una persona que era una especie de Robin Hood, que finalmente es condenado a muerte, pero era un referente de los jóvenes y de los adolescentes. La madre de uno de esos adolescentes le pide que, porque el tipo era muy guapo, iba a enfrentar la muerte con hidalguía y en silencio, pero le pide que llore, se arrepiente y que tenga un final vergonzoso. Y este delincuente termina haciéndolo en homenaje a aquellos que podrían haberlo seguido en su vida delictiva. Esto es lo que tendría que haber pasado con la reacción de las personas que tuvieron vinculación con aquello, porque esto también es nunca más. Y yo y ya termino mi primera intervención, pero voy a hablar de dos cosas en esta participación mía de hoy, y es qué era la cárcel de los Tupamaros. Y era dos cosas. Primero, era la mayor fuente de ingreso que tenía el movimiento, la mayor fuente de ingresos, porque estos secuestros todos tenían precio y se podrían conocer, si ellos tuvieran la hidalguía de contarlo, a cuánto vendieron cada uno de estos secuestros. Eran donantes anónimos, otros empresarios que ponían la plata, y en ese sentido tenemos que recordar de que hubo secuestros de algunos empresarios que duraron muy pocos días, 4 o 5. Sin embargo, estos duraron un año. En 2 personas, ¿por qué duraron un año estas 2 personas? Porque en el caso de Pereira Revolver era un funcionario que nadie estaba dispuesto a poner plata para sacarlo. En el caso de Frick Davy, que va a Cinesia al final, aprovecho a decirlo, Frick Davy sabía que iba a ser secuestrado, y lo sabía porque cada vez que él iba a buscar su vehículo al garage Artigas en la Ciudad Vieja, había un señor que parado desde lejos le hacía el típico gesto mafioso de pasar el dedo por el cuello como diciendo te vamos a matar. Y ese señor, ¿saben quién era? Era Vivian Trías, personaje oscuro del que todavía esperamos que la condena de sus compañeros socialistas. Bueno, esta persona era la que le estaba avisando, y Frick David tomó la decisión y se la comunicó a su familia de que si él era secuestrado no iban a pagar un peso. ¿Cómo conoces esos detalles, Pablo? Porque yo estoy casado con Ana Yedukov, la esposa de Carlos Frick David era Xenia Yedukov, por lo tanto era el tío político de Ana, y conozco a toda su familia y conozco exactamente cómo pasaron los hechos. Pero digamos, la explicación de que tuviera un año Frick Davy y Pereira Revolver era un tema de dinero, era un tema absolutamente de dinero, y en ese sentido termina habiendo una discusión entre Lucía Topolansky y Pepe Mujica, en la que Pepe Mujica le salva la vida a Frick Davy, porque viendo que no iban a cobrar nada, la decisión estaba tomada de eliminarlos porque habían sido un pésimo negocio. Ese es uno de
de lo que es la cárcel de los Tupamaros, y la otra, que es una sala de trofeos, es la que pretendo hablar en mi siguiente intervención. Bueno, a partir de la intervención de Pablo escuchamos otros puntos de vista. ¿Cómo observan la decisión del Ministerio de Defensa? Porque de eso se trata, ese es el tema que estamos poniendo a consideración de ustedes. El otro señor mayor, dijera Pablo, Miguel, tú. El otro decís? Señor mayor que recuerdo perfectamente esa época, a mí me parece bien que se pueda visitar la Casa del Pueblo. A mí me parece muy bien que haya un camino de nunca más y democracia. Pero me parece bien que pongamos sobre la mesa todas las visitas, que podamos visitar la Casa del Pueblo, que podamos visitar el Batallón 300, que podamos ver el aljibe donde estuvo Mujica como rehén, que podamos ver todo. Y yo me refiero al todo, porque acá está muy fácil ahora, 50 años después, cuando se vivía la Guerra Fría, empezar a recriminar una cantidad de cosas, y me parece que es válido decir que no tenía que haber cárcel del pueblo, no, pero no tenía que haber torturas en el año 68, en el año 69, en el año 70, no tenía que haber ley de seguridad del Estado interno, no tenía, de la cual Wilson se arrepintió de haberla votado, no tenía que haber una cantidad de otras cosas más, no tendría que haber los Echegoyen, todos esos de los partidos tradicionales que fueron parte del Consejo de Estado de los militares, no tenía que haber habido una cantidad de herreristas que le dieron la vida a Bordaberry. O sea, yo creo que hay que hacer nunca más en serio, nunca más presos políticos, nunca más dictadura, nunca más guerrilla, nunca más pensar que uno es iluminado y que con eso hace todo. Habría que hacerlo muy amplio. Está muy cómodo en este momento simplemente limitar limitar el tema a un punto. A mí me parece que bien que esté el cartel, la foto de los 4 soldados que fueron asesinados el 18 de mayo, así como me parece bien que en los cuarteles estén la foto de los asesinados por torturas y que los nombres de los torturadores estén en todo lado, y que eso me parece bien, porque nunca más debería pasar nada de lo que pasó. O sea, soy tan duro y uso la palabra asesinados porque fueron asesinados, y uso una cantidad, no estoy para los eufemismos, pero tampoco, o sea, creo que es un avance que todo se pueda recorrer y de que todo se pueda hablar, pero creo que hay que ser tan exigente con unos como con los otros. Martín, Patricia, vamos primero con Martín. A ver, en términos generales me parece que es una buena decisión. O sea, estos temas son muy dolorosos, claramente para el Uruguay lo siguen siendo. Tenemos una sociedad que todavía estos temas de un lado y del otro le pesan muchísimo, y me parece bien que todos estos lugares sean públicos, se tenga acceso y se conozca la historia. Porque está claro que acá el famoso nunca más es lo que buscamos en términos generales. Que esto no se repita. Dicho esto, me salgo de acá y le doy una óptica totalmente diferente. O sea, igual entiendo que el ministro de Defensa Nacional no debería decir quién está a cargo de esto. O sea, yo no entiendo muy bien el rol del Ministerio de Defensa Nacional en esto. ¿Tá? O sea, me parece bien que se abran lo que era conocido como la cárcel del pueblo, pero seguro que tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que se puede encargar de esto, o hay dependencias de derechos humanos. Acá estamos hablando de lugares donde se violaron los derechos humanos. Tenemos por lo menos 2 organismos importantes de derechos humanos que también se podrían hacer cargo. Yo creo que el Ministerio de Defensa Nacional está para otra cosa. Y lo que pasa es que ese edificio, esa casa, es jurisdicción del Ministerio de Defensa, ¿no? No, absolutamente, pero creo que el ministro, o sea, en principio no es resorte del ministro de Defensa Nacional resolver estos asuntos, es lo que yo entiendo. En todo caso, hay organismos que están especializados, y aunque sea jurisdicción del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa debe decirle a las organizaciones a las instituciones públicas de derechos humanos, que tenemos una en el Ministerio de Educación y Cultura, hay otra en el MIDES, y debe haber alguna otra, ¿tá? Y todo lo que tiene que ver con los museos en Uruguay, porque esto es un lugar de memoria y de recuerdo. Yo entiendo que es de memoria y de recuerdo, y como todo lugar de memoria y recuerdo, a mí la verdad que no me parece razonable que sea un soldado que me abra la puerta para visitar la cárcel del pueblo. Ahí está la historia de por medio, ¿no? Dos pinceladas en ese sentido. La llamada cárcel del pueblo se construyó debajo de un garaje, de una casa de familia ubicada en la calle Juan Polié, 1190, esquina Charrúa.
fue utilizada por el MLN para secuestros políticos entre noviembre de 1971 y mayo de 1972. En la madrugada del 27 de mayo del 72, la cárcel fue descubierta por las fuerzas conjuntas. Luego, durante la dictadura, el lugar se empleó como centro clandestino de detención y torturas, por donde pasaron decenas de detenidos por las Fuerzas Armadas. Desde hace años pertenece al Ministerio de Defensa. Claro. Por eso mismo, es un lugar de memoria y de recuerdo de cosas horribles que nunca más deberían pasar, y entiendo que Uruguay ha generado una institucionalidad sobre estos asuntos. Patricia. Bueno, mi jefa, que es alemana, siempre dice, bueno, acá vinieron los viejitos hablando de la guerra, y me acordé de eso cuando empezaba a hablar Pablo y hacía referencia, que recordaba todo ese momento. Yo me quedé pensando desde la propuesta del tema, cómo pensar esto y qué es significativo para la construcción de este momento, que no es ese para las personas que construimos política y hacemos política en este momento, que en mi caso nací en el año 86, o sea que no tengo la vivencia y el recuerdo concreto, y no por eso no deja de ser importante el punto. La verdad que en concreto estoy bastante en la línea de lo de Martín, ¿no? No es que no entiendo, sí, entiendo claramente, y creo que es una decisión política del Ministerio de Defensa posicionarse equiparando el terrorismo de Estado con las acciones de guerrilla, que creo que eso es lo grave, ¿no? Y me parece que todos estos hechos y esta lectura que tenemos, ¿por qué siguen siendo significativas para la historia reciente? Porque creo que la construcción de la democracia fue un entramado y una construcción de múltiples actores sociales, de muchas etapas y de muchos procesos. Creo que en particular en el proceso del MLN, que es lo que se lee ahora, hay un proceso histórico súper interesante, ¿no? Tratando de salir de como esa sensación de me tengo que parar de un lado o me tengo que parar del otro. Hay un pedido de disculpas, hay una recomposición por parte del MLN, se convierten en un partido político. Es un proceso histórico en relación a los movimientos de liberación nacional latinoamericanos bastante ejemplar, ¿no? Porque logran entrar en la vía democrática y en el carril democrático y son efectivamente un partido político por demás importante en la vida de la democracia de este país. Entonces hay una transformación en la visión sobre lo que pasó en ese momento y sobre el momento histórico que viene después y que condiciona la democracia. ¿Qué me preocupa muchísimo? Cómo el Ministerio de Defensa alienta esta idea que se habla mucho sobre la teoría de los dos demonios, que ¿qué tiene de grave para mí? Que equipara a un movimiento de guerrilla a las acciones del Estado. Y eso me parece que si nosotros creemos en la construcción de la democracia, si nosotros creemos que la democracia es importante, deberíamos poder diferenciar que lo que hace el Estado con el monopolio del uso de la violencia física, torturando, matando personas, desapareciendo personas, tirando personas desde aviones, ¿no? Llevando personas de otros países, matando personas en otros países. Eso no tiene comparación con ninguna otra cosa que haya pasado en este país. Eso no puede ser la respuesta a ninguna otra cosa que haya pasado en este país. Porque en cualquier caso, el Estado tenía que restablecer el orden interno, y yo eso lo puedo entender. No comparto la lectura de las circunstancias, pero en principio lo que pasó fue muchísimo más grave después. Entre otras cosas, porque la responsabilidad y el rol del Estado terminó transformándose en eliminar las cámaras, en la consolidación de las fuerzas conjuntas liderando el Estado, y eso es a lo que no queremos volver, a eso no queremos volver. Entonces, realmente creo que la decisión política de estar poniendo en el mismo lugar el terrorismo de Estado con las acciones de la guerrilla son cosas bastante graves. Y lo segundo es que esperaría, porque también hay declaraciones de Cabildo Abierto y vi por demás declaraciones de miembros de la alianza de gobierno en relación a esto, también esperaría que hicieran referencia a esto, que pidieran disculpas, ¿no? Que el Estado siguiera pidiendo disculpas, que el Ministerio de Defensa reconociera eso y pidiera disculpas.
como también lo hizo en su momento el MLN, y no creo que se trate de cerrar y que haya que cerrar y interpretar y releer. Lo que sí creo es que hay que complejizar un poco y tratar de salir de la lectura concreta, que entiendo que la gente que vivió en ese momento tiene una lectura particular. A mí me preocupa cómo la construcción de la lectura del pasado reciente consolida la democracia o la pone en peligro, y creo que hay cosas de estas que son un poco peligrosas. Bueno, el tema evidentemente es muy sensible, las intervenciones fueron casi todas largas, no sé ahora cómo damos paso a algún nivel de discusión entre ustedes, con intervenciones más cortas, sobre lo que señalaba recién Patricia, la equiparación de una violencia con la otra, la del Estado con la de un movimiento guerrillero. ¿Alguien quiere tomar la posta? ¿Martín o Pablo? No, no, respecto a lo que decía Patricia, yo creo que haberlo vivido o no haberlo vivido es muy diferente. Digamos, nada es mejor que otra cosa, pero hay cosas imposibles de contar. Es decir, desde el punto de vista de los que tuvimos que atravesar nuestra adolescencia en esa época, la suma del periodo guerrillero más el golpe de Estado nos dejó afuera del mundo o nos hizo saltear toda la etapa más linda que teníamos para vivir, primero. Segundo, yo entiendo la distinción teórica y académica entre el terrorismo de Estado y el terrorismo privado, llamémosle así, pero a la hora de quien importa, que es la víctima del torturado, yo creo que son diferencias despreciables. Es decir, te estoy torturando en nombre del Estado, te estoy torturando en nombre del pueblo. Me parece que después podemos decir cuál torturó más, cuál fue más lejos. Podríamos hacer un campeonato de eso, pero desde el punto de vista del momento que te están torturando, a mí me parece completamente intrascendente decirme en nombre de quién me estás torturando. Y después, no es incontable haber vivido con personas que estaban marcadas, con personas que iban a morir o iban a ser secuestradas, y contar o vivir o trasladar eso al presente es muy difícil, de forma que todo fue un horror para los que vivíamos. Yo vivía a 2 cuadras de la universidad, y el ambiente de terror que se vivía no era muy diferente, simplemente eran distintas personas entre todos nosotros. Era antes y después de la dictadura, fueron etapas de terror que nos robaron el mes de abril, como dice Sabina. Pero como no quiero... Sí, volvemos a ver, no sé si Patricia de nuevo o Miguel sobre esto y avanzamos un poquito más. Creo que Pablo tiene alguna otra cosa. A ver, yo creo que no podemos generalizar. Los que vivimos esa etapa de un lado o del otro podemos contar una cantidad de cosas, pero la responsabilidad del Estado es la responsabilidad del Estado. No podemos tomar la misma responsabilidad del Estado que de los ciudadanos. Yo entiendo de que puede estar mal y está mal levantarse en armas, no me cabe la menor duda. Lo digo hoy, de repente hace 50 años tenía una opinión diferente porque era otro contexto, pero mirado en perspectiva fue un error, no hay duda. Pero no es lo mismo, para nada es lo mismo cuando un Estado toma esas decisiones. Pero para ti el Ministerio de Defensa con esta resolución, la de la apertura al público de la llamada cárcel del pueblo, ¿está equiparando una cosa con la otra? Políticamente es como dice Patricia, no hay ninguna duda. Esto no es porque el Ministerio de Defensa quiera aclarar y laudar el tema y abrirse. Por algo están proponiendo otros también la prisión domiciliaria a más de 65 años y hay una serie de cosas más que son inaceptables. No me cabe la menor duda. Creo que de todas maneras prefiero que esto se haga y que se siga discutiendo y que se avance a o sea, la teoría de los 2 demonios es una teoría cómoda para una cantidad de gente, ¿está? ¿Por qué? Porque tiene que defenderse de que ellos fueron parte de un demonio durante un buen tiempo. No es que nadie estaba afuera. O sea, los partidos tradicionales, bien o mal, no es que estuvieron afuera. La ley de seguridad interna, que el 15 de abril se festeja 50 años, festeja en términos terribles para decir, o sea, se conmemora o se recuerda, fue terrible para este país. Fue terrible para la democracia pasar a la gente a la órbita militar. Fue terrible, todos los que sufrieron asilo como los que sufrieron en el secuestro, todos los que sufrieron en esa etapa,
Fue increíble, impensable que alguien que no tenía nada que ver con el MLN también fue torturado, también fue muerto. Pregúntenle a los 8 comunistas muertos en la seccional 20 el 14 de abril. Pregúntenle a los familiares de todos ellos. Pregúntenle a los que nunca volvieron. O sea, yo creo que es obviamente un tema muy profundo. Y no me cabe la menor duda que el Ministerio de Defensa y los partidos tradicionales van al juego de los dos demonios. Y no son dos demonios. Hay un demonio que es el Estado y hay una cantidad de gente que estuvieron equivocadas, que no tenían que haberse levantado en armas, que son las organizaciones guerrilleras. No fueron terroristas porque terrorismo es otra cosa. Hay que ser cuidadoso con las palabras. Bueno. Por ejemplo, cuando todo el mundo habla de genocidio, no en este caso, en otros casos hay que mirar qué es la definición de genocidio, ¿no? Y así lo mismo, qué es la definición de terrorismo, qué es la definición de guerrilla y qué es la definición de terrorismo de Estado. Bueno, Martín, sobre esto mismo, ¿tú agregás algo o seguimos con los otros puntos que estaban arriba de la mesa? A ver. No, muy cortito. Está claro que este tema sigue siendo una herida abierta para los uruguayos. Por ese motivo es que se explicita que en las visitas a la cárcel del pueblo no va a haber ningún guía, no va a haber ningún comentario, no va a haber ningún tipo de nada, ¿tá? Cuando en realidad si estuviésemos con una etapa superada, debería poder haber ciertos elementos básicos que nos puedan contar institucionalmente de qué fue lo que sucedió ahí. Institucionalmente no nos pueden contar qué fue lo que sucedió porque claramente la herida todavía está abierta. Patricia. Sí, yo, a ver, por supuesto que lo voy a decir porque capaz que lo tengo que aclarar, pero que no estoy de acuerdo en la tortura en ninguna circunstancia. O sea, no estoy legitimando una cosa o la otra. Estoy diciendo que hay lecturas políticas que son distintas y creo que el planteo que hace Pablo de esto es una discusión teórica, no, es una discusión política, no es una discusión teórica. Es una discusión de lectura política. Y es una discusión sobre la que nos paramos hoy para construir la política del ahora. Porque yo entiendo y creo que todos en nuestra vida y en nuestra familia tenemos además una historia, porque yo tengo padres y mis padres también vivieron cosas y mi familia vivió cosas que son distintas a las que vivieron otros. Y cada uno tiene una historia para contar, y es algo que marca la construcción de las generaciones. O sea, yo no desestimo lo que implica en la construcción de cada subjetividad la discusión sobre este tema, pero sí quiero dar la discusión política sobre cuánto importa esto para la lectura de la democracia de la hora, porque entonces es todo lo mismo. Y perdón, pero no es lo mismo. O sea, no podemos poner en el mismo lugar, como está haciendo el Ministerio de Defensa en este momento, tomando una decisión política sobre eso, poner en el mismo lugar lo que haya pasado adentro de la cárcel del pueblo que las cosas que pasaron adentro de los destacamentos militares. No es lo mismo, no puede ser equiparado, no puede ser equiparable, y creo, y eso sí me preocupa, la postura de Cabildo Abierto, pero también la postura del Ministro de Defensa y de otras personas del sistema político que salen en este momento como, bueno, esta es la oportunidad y este es nuestro momento para decir, vieron que del otro lado también hubo, ¿de qué otro lado estamos hablando? De un lado está el Estado, punto. Pues no hay otro lado. Acá no hay otro lado. En nuestra construcción, el Estado es una cosa y no hay nada que sea equiparable al Estado. Entonces, yo creo que esto es un punto bastante peligroso. Y no me parece menor que las crónicas, y que son bastante molestas, las crónicas detalladas que hacen algunos diarios y algunos editoriales, marcando posiciones políticas que equiparan las responsabilidades del Estado. Eso sí me parece preocupante. Para esta generación que vive en el ahora, que hace política en el ahora, eso es una preocupación. Era obvio que este tema se nos iba a alargar y que iba a despertar reacciones bueno, apasionadas, cargadas de dolor, de vivencias o de visiones políticas, ¿no? Vamos a ver cómo lo encauzamos. Seguramente lo volvamos a tratar en los próximos días porque va a estar arriba de la mesa en la medida que la apertura al público todavía no se concretó. Pablo, ¿a ti te quedó algo? ¿Quién más tiene algo para añadir? Sí, Pablo. Lamento intervenir 3 veces, pero hay algo que digamos que 50 años después me parece que merece que se haga justicia, digamos. En los secuestrados de los Tupamaros estaba Dan Mitrioni, por ejemplo, que lo mataron y que dicen, debe ser completamente verdad, no tengo por qué dudarlo, era alguien que venía a seguir a torturar. Pero no eran así todos los secuestrados.
No es verdad de que ellos agarraron a las personas que venían a destruir el país. Agarraron a ciertas personas que sabían que podían recaudar plata. Y es el caso de Carlos Frick Davis. Y la verdad de verdadera de Carlos Frick Davis, que fue secuestrado por latifundista y por representar el mundo financiero, porque la cárcel de los Tupamaros era un salón de trofeos simbólicos. Carlos Frick cumplía con todos esos, siendo mentira de que fuera representante de ninguna de estas dos cosas. Primero, porque tenía 1000 hectáreas en Durazno, era todo su capital, porque no murió rico, murió como clase media. Y segundo, porque la acusación que tienen sobre él, integrando varios directorios, bueno, es una historia de que había un impuesto a la herencia que se te quedaba con 40% del campo que vos heredabas. Entonces, todas, inclusive mi familia, las empresas se pasaron a sociedades anónimas para esquivar ese impuesto, y esas sociedades anónimas que eran con acciones al portador requerían un directorio en el que una persona de confianza como Frick Davis estaba en casi todos, porque era obligatorio hacerlo, y los dueños de los campos no querían estar, lo que les significaba ni un sueldo, ni una hectárea propia. Y cuando hablan de que representaba el mundo financiero, era un abogado de Swift y de Armour, como que Martín, abogado de alguna empresa que a mí no me gusta, lo ponga como representante de esa empresa frente al mundo. Entonces, esto también merece ser conocido, que no todo el mundo era Dan Mitrione, y que al otro que le quiero hacer justicia es a Pereira Reverbel, que le salvó la vida. Además de Mujica haberle salvado la vida, convenció tanto por aquí que no lo matara. Pereira Reverbel, cuando se había entregado Frick Davis, lo obligó a caminar, lo obligó a hacer lagartija, lo obligó a no entregarse un año después que no veían el sol. Entonces, lamento haber sido largo, pero 50 años después esto se tiene que saber. ¿Otra intervención que quede? No, los casos personales me parecen muy importantes. De casualidad yo conocí a un familiar de Frick Davis que trabajó conmigo, o sea que conocía esta historia que está contando Pablo, pero los hechos políticos son una cosa y la vida personal, y hay que reivindicar algunas cosas, no me cabe la menor duda. Y si lo que en algún momento que está claro es que nadie es infalible, ni el MLN, ni el gobierno, ni nadie, se cometen errores y hay muchas intenciones y es todo bastante más complicado. Así que la reivindicación que hace Pablo sobre las personas no tiene que ver con la decisión de poner dos demonios que no existieron, hay un solo demonio. Ya volvemos a la tertulia. Hay otro tema, por lo menos, para la discusión de esta mañana.